grabar. Y vamos que terminamos esto hoy, estoy con toda la positividad. Bien. Entonces, vamos al teorema 19. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo valen 4 ángulos rectos. ¿Sí? Fíjense. Esperen que busque mi cosa para dibujar. Bien. Ahora ya la única que tiene cámara es Bárbara. El resto todos son fotos nada más. Es tristísimo. Ah, falta Facundo, ¿no? No, profe, lo que pasa es que yo puse mi cámara y me olvidé de poner a cargar el celular mientras tenía la cámara. Y ahora quedé sin batería en el celular. Bueno, entonces la suma de los ángulos exteriores de un triángulo valen 4 ángulos rectos. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Sí. No sé qué Sí, pasaba sí. recién. Bueno. Hipótesis. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a extender. Vamos a sacar más bonito. Color que se note, con rojo. Vamos a extender el lado AC, vamos a extender el lado AB y vamos a extender el lado BC. ¿Sí? Al extenderlos, se me fueron la mitad de los jugadores. Bueno. Al extenderlos se van a generar ángulos. ¿Sí? ¿Qué ángulos? Este ángulo X, el ángulo Z y el ángulo Y. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es que el ángulo X más el Y más el Z son ángulos exteriores. Bueno, la hipótesis es que son los ángulos exteriores del triángulo. La tesis, o lo que tenemos que probar, es que la suma de esos ángulos es igual a 4 ángulos rectos, o sea, a 360 grados. ¿Sí? Es el que yo estaba confundido si eran los ángulos internos, pero cuando dimos los ángulos internos ya supe que era 180 y los ángulos externos eran Era 360. 360. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, vamos a ver cómo el ángulo A, ¿sí? Me mareo el ángulo. Vamos a poner azul. Acá está el ángulo A. Como el ángulo A es adyacente al ángulo X, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo dos ángulos adyacentes? La suma de los dos vale 180 grados. O dos ángulos rectos, ¿sí? A mí me gustaría que esto diga acá 180 grados. Ahí está. ¿Sí? Lo que hacemos para uno lo hacemos para los tres. Como el B, el ángulo B y el ángulo I son adyacentes, también la suma de los dos es 180, y como el ángulo C y el ángulo Z son adyacentes, la suma es 180. Entonces construimos esto. ¿Sí? Ahora, si O sea, sí, una vez que sabemos los ángulos internos, podemos sacar los ángulos externos, o claro. viceversa. Sí, Ah, sí, bueno, está. sí. No armé, mira que no armé todavía el práctico de este tema, no armé el práctico, todavía ya lo voy a armar. Bueno, entonces, si sumamos las tres Tómese el ecuaciones. tiempo, profe. No tenemos tanto tiempo, caramba, sí, el año sigue y tenemos, en algún momento tenemos que tener vacaciones, ¿o no? Totalmente. Totalmente, porque yo creo que estoy trabajando muchísimo más que lo que trabajaba cuando dábamos clases presenciales, no sé por qué, de todo el tiempo la computadora sentada acá. Así. Bueno, veamos, sigamos con esto. Entonces, si sumamos las tres ecuaciones, si sumamos la 1, la 2 y la 3, estas tres que acabamos de poner acá, nos va a quedar, fíjense, ángulo A más B más C, más ángulo X más Y más Z igual a 2, 4, 6R. O sea, 6 por 9, 6 por 9. ¿Sí? No vamos a reemplazar todavía. Pero nosotros también sabemos que, por el teorema 18 que acabamos de ver, que la suma de estos tres es igual a dos ángulos rectos. ¿Sí? Como no los veo, no sé si me siguen. Entonces me pregunto 80 veces Sí, sí. profe. Ah, Sí, bien. profe. Sí. Sí, profe. Ay, gracias por estar presente. Entonces, como esto vale dos ángulos rectos, yo esto lo puedo pasar restando para el otro lado, ¿sí?
Entonces, en vez de ser 6 ángulos rectos, me queda 6 menos 2, 4 ángulos rectos. Y 4 ángulos rectos, ¿cuánto es? 360. 360, que es lo que queríamos demostrar. ¿Estamos? Estamos, profe. Vieron que Sí. son fáciles las demostraciones. Bien. Vamos al teorema 20. Y fíjense qué dice el teorema 20 acá. Voy a poner acá con muchos colores. Naranja. Dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bien. Hipótesis. En el triángulo ABC, el triángulo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos este ángulo X, que es un ángulo exterior. ¿Cómo lo hemos obtenido? Simplemente prolongando el lado AB. ¿Sí? Entonces, el ángulo A y el ángulo C, que están acá, ángulos interiores no adyacentes a X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar o demostrar? ¿Sí? Ay, se cortó la luz.